el paso 6 vamos a ver cómo se dimensionan los purificadores de aire con filtro EPA. Bueno, ahora vamos a ver una aplicación que hemos desarrollado desde Vincel Solutions, muy sencillita, y que podréis acceder desde la descripción del vídeo. Bueno, entonces si abrís la descripción del vídeo y pincháis en el link correspondiente, apareceréis en una página web de cálculo como la que veis en la pantalla. Bueno, ¿cómo está organizada? Tenemos un primer bloque de datos que están con las celdas en verde, menos esta está en azul, ya veremos para qué es. Luego tenemos un bloque gris de cálculos intermedios y un bloque amarillo de resultados. Están numerados pues un poquito para facilitar la explicación del vídeo y para que no os perdáis. Bueno, entonces en primer lugar en el bloque de datos vemos que hay un bloque de dimensiones del aula, otro de generación de CO2 por parte de los ocupantes del aula y luego un tercer bloque de caudales que tenemos de ventilación y de renovación en nuestra aula en este momento, o mejorado si no diéramos con los valores que nos requiere la norma. Entonces, vamos a empezar con un ejemplo. Vamos a pisar el ejemplo que tenemos actualmente y vamos a considerar que ahora tenemos un aula de 10 metros de largo, 10 metros de ancho y, bueno, seguimos con 3 metros de alto. Esto da lugar a 300 metros cúbicos de volumen. A continuación, supongamos que tenemos un ocupante y profesor, en este caso 10 alumnas y 10 alumnos. Bien, entonces, ahora vamos a ver la generación de CO2 por cada uno de los ocupantes. Para ello nos vamos a ir a la tabla del documento que también os he dejado adjunto en la descripción del vídeo y nos vamos a ir en concreto a la página 36. La página 36 contiene dos tablas que son fundamentales. Vamos a hacerlos un poquito más grandes y en estas tablas tenemos la tabla 4, que es la de generación de CO2 por los ocupantes, y otra es la tabla 3 con los valores de actividad física, que es un coeficiente que multiplica el anterior para dar como resultado pues, bueno, los litros por segundo de CO2 que genera cada uno de los ocupantes. Bien, entonces, en el caso del profesor, vamos a suponer que tiene entre 40 y 50 años, nos vamos a la primera columna siempre y vemos que nos da un valor de 0,0038. Entonces volvemos a la tabla, 0,0038, introducimos ese valor y una actividad, vamos a considerar que en este caso, bueno, pues está de pie, en 2 millas por hora, unos 3,2 kilómetros por hora, bueno, pues 2.0. Entonces ese valor lo introducimos en esta otra celda, 2.0. Bien. Con las alumnas, bueno, pues vamos. En la tabla tenéis que fijaros que es females en la parte inferior aquí. Tendríamos, pues, si están en 11 a 16 años, primera columna, siempre primera columna, 0,0029. 0,0029, lo introducimos el dato. Y ahora, para actividad, vamos a fijarnos en una actividad muy habitual en clase, que es sentado, leyendo, escribiendo o escribiendo pues con el ordenador o la tablet. Bueno, entonces en ese caso sería 1,3 como decimos, nos vamos aquí, 1,3, ¿vale? En el caso de los chicos, pues va a ser prácticamente lo mismo, pero tenemos que fijarnos que es en la parte superior aquí de la tabla, de 11 a 16 años sería 0,0034. Entonces 0,034, introducimos el dato y la actividad física, pues igual que en el caso de las alumnas, 1,3. Bueno, una vez que hemos completado este apartado, vemos que nos va a dar un caudal de 945 metros cúbicos hora de renovación. ¿Esto cómo lo calcula? Calcula 45 metros cúbicos hora por persona, que dice la norma, como mínimo que debe cumplir, por los 21 ocupantes. Pero hay otro requerimiento, y es que la concentración de CO2 con este caudal de renovación debe estar por debajo de 900 en zonas urbanas. Entonces vamos a ver que 761 está por debajo de 900, también está por debajo de 850, que sería el que se exige para zonas rurales, con lo cual estamos cumpliendo en ambos casos. ¿De acuerdo? Vemos a continuación que la casilla azul está en 0. ¿Por qué?
en principio no vamos a tener que tocarla. Luego veremos un ejemplo en el que vamos a forzar otras condiciones de actividad física dentro del aula y sí que será necesario tocar. Por tanto, si este valor cumple de concentración esperado, significa que podemos validar los 945 metros cúbicos hora como objetivo de ventilación en nuestro aula, ¿vale? Entonces, ahora tenemos que completar cuál es el caudal de ventilación que tenemos ahora mismo en el aula. Entonces, para ello, vamos a necesitar que esta información nos la dé técnicos especializados, porque necesitan pues, batómetros, necesitan medidores de CO2 y necesitan los procedimientos muy claros para poderlo aplicar y llegar a una solución, digamos, pues bueno, confiable. Entonces, supongamos que este dato es de 500 metros cúbicos hora. Ahora nos movemos horizontalmente y vemos que en el resultado 3 nos indica que necesitamos incrementar el caudal de ventilación. Bien, ¿esto por qué? Bueno, pues porque 500 es menor que el 945 que nos hemos fijado como objetivo por la norma. Entonces, vamos a hablar con el personal de mantenimiento del sistema de ventilación y vamos a ver hasta dónde podemos subir la ventilación en nuestro aula. Entonces, supongamos que podemos subir hasta 650 metros cúbicos hora. Bueno, entonces introducimos en esta segunda casilla el nuevo caudal de renovación del aire. Entonces, nos movemos horizontalmente y vemos que nos da una nueva evaluación. Y nos dice que si no es posible incrementar la renovación aún más, deberemos dimensionar un EPA. ¿Por qué nos dice esto? Bueno, porque 650 sigue siendo menor que el objetivo de renovación de 945 metros cúbicos hora. Por tanto, ¿de cuánto será el EPA necesario? Bueno, pues será de la diferencia entre los 945 requeridos y los 650 que tenemos, lo cual da lugar a 295. Veis que aparece también el dato en pies cúbicos por minuto, algunos fabricantes trabajan en estas unidades, y solo comentar que elegiremos el filtro EPA inmediatamente superior a este valor. Es decir, si es de 295 y el valor comercial siguiente de más capacidad es de 350 metros cúbicos hora, pues nos quedaremos con el de 350. Bueno, ahora vamos a hacer el segundo caso. El segundo caso vamos a considerar que las actividades que se realizan en el aula ya no son las que se habían planteado de 1,3 de actividad física, estando los alumnos sentados, quietos, escribiendo, leyendo. Vamos a suponer que ahora han pasado a hacer una actividad física moderada que podemos considerar con 3,8 de índice de actividad. Entonces, en este caso, introducimos 3,8 y 3,8. Bueno, esto es un caso un poco extremo para que veáis un poquito cómo funciona la herramienta también en estas circunstancias. Bueno, entonces en este caso vemos que los 945 metros cúbicos hora mínimos ya no serían suficientes, puesto que ahora tenemos que la concentración esperada de CO2 sería en 1361, por encima de 900. Entonces sí que ahora, en este caso, tenemos que utilizar en la casilla azul y forzar unas renovaciones superiores. Si os fijáis, debajo de 945 aparecen 3,2 renovaciones hora. Entonces vamos a forzar un número superior, supongamos 4 renovaciones hora, y con un número superior vemos que seguimos estando por encima de 900. Pues probaríamos otro, 5, bueno, tampoco con 5, con 6, 914, estamos cerca, pero aún no. Probamos con 7, bueno, con 7 estaríamos ya justo por debajo de 900 y de 850 para zona rural, con lo cual ya estaríamos cumpliendo. Entonces, si el caudal antes era 945 el objetivo, ahora es el que se indique en la casilla que está al lado de la casilla azul, es decir, 2100, olvidaos del 945, ahora es 2100, ¿de acuerdo? Esto es la única cosa que tenéis que tener en cuenta en estas condiciones un poco más forzadas, ¿no? Entonces, este es el 2100 que tenemos que conseguir. En este caso, pues vamos a suponer que en el aula teníamos un sistema de ventilación que por defecto tenía 1200, medido por personal especializado, como hemos dicho igualmente, y necesitamos incrementar el caudal de renovación, bien, porque 1200 es menor de 2100, entonces hablamos con el personal de mantenimiento, ajustamos al máximo, llegamos, por ejemplo, pues a 1800 metros cúbicos hora. En ese caso vamos en horizontal y vemos que
nos dice que bueno, vamos a tener que dimensionar un EPA porque aún así no llegamos. Evidentemente 2100 es mayor que 1800. ¿Y cuál es la diferencia? Pues 300. Entonces el EPA que nos sale es de 300 o 177 pies cúbicos por minuto. De la misma manera elegiremos el siguiente comercial, si lo hay de 300 pues ya de 300, y si lo hay de 350 pues entre 250 y el siguiente es de 350 pues los cogeremos de 350. Una vez más, indicar que vamos a hacer unas consideraciones a la continuación en el vídeo que creo que son muy importantes a la hora de elegir este equipo, porque si bien el caudal lo dimensiona, hay otros aspectos que hay que tener muy en cuenta a la hora de escoger el filtro adecuado. Bueno, espero que os haya gustado y que bueno, os pueda ser útil. Cualquier comentario que tengáis sobre esta aplicación, hacedmelo llegar a través de los comentarios. Creo que es importante indicar que una vez que instaléis el filtro EPA no vais a notar una diferencia en la medición de CO2 en absoluto. Esto es totalmente normal porque no tiene ningún efecto sobre el CO2. Sin embargo, sí que va a tener un efecto real sobre la concentración de aerosoles en el aire, que es lo que venimos buscando en el contexto de una ventilación para evitar contagios en el seno del aula. Por último, unas consideraciones a la hora de elegir el filtro EPA. Si el caudal resultante es demasiado grande, deberemos valorar instalar varios. Es muy importante a la hora de elegir el equipo que el filtro sea EPA H13 o superior. Este filtro aporta al menos una eficiencia del 99,95% en las partículas de 0,3 micras. Además es interesante que el filtro tenga entradas a 360 grados. Aquí tenéis, por ejemplo, el filtro que utilizo yo, que tiene todo alrededor entradas y la salida es por el eje central. El centro del aula puede ser un emplazamiento ideal para su instalación. Aún así, recomiendo hacer mediciones de CO2 en distintas zonas de la clase para detectar zonas donde haya una renovación baja de aire. También hay que tener en cuenta mantener las distancias mínimas a las paredes que recomienda el fabricante. Y por último, si no queda más remedio que colocar el filtro cerca de una persona, evitar que la salida del filtro proyecte directamente sobre la persona. Bueno amigos, espero que hayáis pasado un buen rato y que hayáis aprendido algo. Nos vemos en el próximo programa. Y como siempre, darle al like si os ha gustado, suscribiros si queréis recibir notificaciones y dejad comentarios en la parte de abajo. ¡Hasta luego!